Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque una vez más el Señor nos permite aquí. Primeramente, mis hermanos, clamarle y pedirle que su presencia esté con nosotros. Porque si su presencia no está con nosotros, nada sucede, nada pasa. Así que le pedimos al Espíritu Santo que se derrame en su vida, en su casa, que esa presencia tan especial llegue y que llegue el soplo de vida y el aliento de vida a su casa, a su familia, mis hermanos. Clamémosle, pidámosle a Dios que Dios nos ayude, que Dios esté con nosotros, mis hermanos, y que podamos entregarle a Él todo aquello oculto, sucio, impuro que está en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo ese pecado, mis hermanos, que tenemos que rechazar. Mis hermanos, digamos, pidámosle a Dios, clámele usted a Dios y dígale, Señor, dame esa sabiduría, dame ese entendimiento, pídasela para sus hijos, para su familia, dígale, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que clámele esta noche usted al Señor y dígale, papá, yo quiero estar bien delante de ti. Quiero regocijarme, Señor, en tu presencia. Dígale, ¿verdad? Entonces, si usted lo hace, el Señor se lo concede. Poderoso es Él, mis hermanos, para librarnos y también para enseñarnos a pelear batallas. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entramos a la palabra. El nombre del tema es 3 pecados de los que tenemos que huir. Estos son 3 pecados, mis hermanos, que son tan fuertes que tenemos que huir de ellos. Y el primero de ellos es el pecado de la idolatría. Vamos a leer en Primera de Corintios 10:14, mis hermanos, para que nos demos cuenta cómo es que nosotros podemos, mis hermanos, caer en este pecado, porque a veces nosotros creemos que tener este pecado eh, no, o sea, que no lo tenemos porque usted no tiene ídolos, así digamos, de palo, de yeso, eh, de no sé qué otras cosas existen, mis hermanos, que usted diga, yo no tengo nada de eso, yo ya los dejé, yo un día los practiqué todo eso y lo tenía en mi casa, pero yo ya los saqué, yo ya los quemé, yo ya los destruí, yo ya no hago nada de eso. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de, de otras idolatrías que a veces tenemos nosotros delante de Dios, que como cristianos evangélicos, mis hermanos, ¿verdad? Cometemos y no nos damos cuenta. Así que lo vamos a ver ahora a través de la palabra y vamos a leer en Primera de Corintios 10:14. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:14 al 22. 10:14 al 22. Dice, y no murmuremos contra Dios por la manera en que nos trata, como hicieron algunos israelitas, y el Señor envió a su ángel a destruirlos. Estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron inscritos para que pudiéramos leerlos y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Mucho cuidado, pues el que piense estar firme tenga cuidado de no caer. Pero acuerden esto, los malvados, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir. Dios lo prometió y jamás faltará su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. O sea, dice, mire, qué precioso, ya verás que te muestra, dice, la manera de escapar o de huir de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Por lo tanto, amados míos, eviten por todos los medios cualquier tipo de idolatría. Ustedes son inteligentes.
Piénsenlo y díganme si no es verdad lo que les digo. Cuando pedimos la bendición del Señor al tomar de la copa del vino de la Santa Cena, no quiere esto decir que el que bebe de ella comparte con los demás las bendiciones de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan para comerlo juntos, estamos compartiendo los beneficios de su cuerpo. Por mucho que seamos todos comemos del mismo pan, indicado que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo, y el pueblo judío come los sacrificios que unen a este acto. ¿Qué estoy tratando de decir? Digo que los ídolos que reciben sacrificios de los paganos tienen vida y son dioses de verdad, y que tales sacrificios tienen valor, no de ninguna manera. Lo digo en que los que ofrecen sacrificios a los ídolos participan unidos en adoración de demonios y nunca en adoración a Dios. No quiero que ninguno de ustedes sea partícipe de esta comida con los demonios, juntamente con los paganos que le han ofrecido a ídolos. No se puede beber de la copa en la cena del Señor y sentarse después en la mesa de Satanás. No se puede comer del pan de la mesa del Señor y de la mesa de Satanás. ¿Qué pues nos arriesgamos a poner? Nos arriesgamos a poner celoso al Señor. Somos más fuertes y que somos más fuertes que Él. Entonces, si nos damos cuenta aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo. Aquí, mis hermanos, Pablo les estaba hablando a los corintios, les estaba diciendo que toda aquella persona que tuviese idolatría, y ahora, mis hermanos, vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que toda aquella persona que es idólatra es aquella persona que ama más a alguien o algo más que a Dios. Entonces, ahora quiero que usted analice. Quizá usted a veces mira que su hijo, su hija, su pareja anda en pecado y usted no hace nada. Usted no, mis hermanos, no mueve ni siquiera una mano, porque no solo se trata solo de ponerse, mis hermanos, y va de pedirle a Dios que Dios haga cosas, mis hermanos. Que Dios aquí, que Dios allá, y que Dios se las cosas la dejo a Dios, y Dios la buena obra que empezó la va a terminar. Claro, Dios la obra que empieza la termina, pero Dios la va a terminar cuando usted deje que Dios haga conforme a su voluntad y usted obedeciendo lo que Dios le está diciendo. Amén. Porque mis hermanos, nosotros a veces miramos que nuestro hijo, como mis hermanos en el tema pasado que yo di por la mañana, yo hablaba y decía, ¿verdad? Que a veces podemos ver que nuestros hijos están dando un servicio, mis hermanos, que no es agradable delante de Dios. Yo quiero que ahora usted se ponga a pensar, sí, es que en todo puede, mis hijos que le fallen a Dios, pero que no le fallen a los estudios, que no le fallen a mis hermanos a ciertas cosas que están haciendo, porque, ¿verdad? Le merece más honra todo esto, como mucha gente en el trabajo no fallan, en la iglesia sí. En el trabajo, es que como están viendo, ¿verdad? Su ídolo de lo que están agarrados, que es su trabajo, porque piensan que si no hacen lo que hacen, mis hermanos, no pueden obtener nada. Cuando no se dan cuenta lo que pueden obtener de un servicio, mis hermanos, con fidelidad, con amor, y no por conveniencia. Porque imagínense, mis hermanos, si uno, todo, ¿verdad? Yo hago esto porque he visto esto, porque he visto lo otro. Jamás que a usted se le ocurra andar diciendo eso, sino que usted hágalo porque usted ama tanto a nuestro amado Señor, Dios Todopoderoso. Y a veces, mis hermanos, muchos de nosotros, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Idolatramos. Todo eso son ídolos. ¿Cuántas veces usted ha dejado tirado el servicio por quedar bien con los demás? O a veces no digo nada y a veces hasta me voy en contra de la razón porque amo más a mi hijo, a mi mamá, a mi papá. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice que aquel que ame más a sus hijos, a su mamá, a su papá, a quien sea, mis hermanos, que usted ha dejado cosas a veces por dejar a Dios, mis hermanos, y deja a Dios.
dice el Señor, no son dignos de ser mis discípulos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, a veces solo porque, le puedo decir, ¿verdad? Por alguien deja tiradas las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Y a veces decimos nosotros que no tenemos ídolos, ¿verdad? Que no tenemos ídolos y somos tan idólatras, pero aquí la palabra de Dios está diciendo, mis hermanos, que qué tremendo, porque somos de aquellos que tomamos, ¿verdad? La sangre de Cristo en la Santa Cena, somos parte de esa Santa Cena, tomamos el vino, comemos el pan, mis hermanos, y al mismo tiempo, mis hermanos, tenemos idolatría. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos en la mesa del Señor y también nos sentamos en la mesa de Satanás. Dice aquí, eso era lo que Pablo les estaba explicando. Y ahora no quiero que usted vaya a tergiversar, porque nosotros, mis hermanos, hemos dicho siempre, ¿verdad? Mi esposo y yo cuando hablamos, cuando predicamos, ¿verdad? A la hermandad, nosotros les decimos que la sangre de Cristo es para que mis hermanos, para liberarnos de los pecados. Y a veces nosotros, mis hermanos, hacemos, permitimos que la gente, que a veces dice, no, dice, yo estoy en pecado y por eso no quiero tomar la Santa Cena. Pero es gente, mis hermanos, que delante de Dios lo dice, estoy en pecado, pero para eso es la sangre de Cristo. Pero, mis hermanos, el que a veces se la lleva de santo, que a veces, mis hermanos, aparentemente, en apariencia, y esos no dicen nada, y a esa vez la gente que, mis hermanos, está allá en la iglesia bien, como dicen, ¿verdad? Que se creen bien cimentados y bien sembrados, son los que a veces, mis hermanos, a esos son los que Dios le está hablando en idolatría, porque hay mucha gente que a veces, mis hermanos, no entiende, ¿verdad? De que la sangre de Cristo es la que limpia, la que lava, la que purifica, y a veces muchos, ¿verdad? Que son religiosos nada más, que les dicen si usted no tiene eso, no tiene el otro. Mis hermanos, como la gente, en el momento, nosotros tenemos que saber el poder de la sangre de nuestro amado Jesucristo, que es la que viene a limpiar, a lavar y a purificar las mentes, los corazones, mis hermanos, las conciencias, porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, el Cairo de Dios, y a veces hay gente que llega, mis hermanos, pidiendo ayuda, y a esa gente es a la que se le tiene que, mis hermanos, a veces dar la sangre de Cristo para que sean limpiados, pero hay gente que lo hace indignamente. ¿Sabe por qué? Porque sabiendo lo que es pecado, mis hermanos, no se liberan, y los pecados a veces no es los pecados que mucha gente llama, que dice, no, dice, tal vez póngale que alguien como está atado, mis hermanos, a los pecados, pero como los confiesa, porque está diciendo, yo estoy en pecado, está confesando, pero hay gente que todo lo esconde y ante los demás muestra, mis hermanos, tener gran santidad, y no es cierto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros mismos, indignamente tomamos la cena del Señor. A eso es los que Dios nos está hablando. Que nos sentamos, mis hermanos, a la mesa de Dios, y luego, mis hermanos, también nos sentamos en la mesa de Satanás. Entonces nosotros, aquí la palabra de Dios nos está hablando, donde dice que nosotros, dice, no arriesguemos, dice, mire, aquí en el 22, dice que pues no arriesguemos a poner celoso al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, nosotros, mis hermanos, somos los que arriesgamos a poner celoso al Señor. Entonces, este es un pecado, mis hermanos, que a veces nosotros cometemos delante de nuestro Señor, que somos idólatras. A veces creemos, ¿verdad? Que no estamos pecando delante de Dios, y como le digo, ¿verdad? A veces nuestros ídolos son nuestros hijos, son los esposos, son las esposas, son mis hermanos, un familiar, porque yo primero, no importa los pecados que cometan, pero yo ahí estoy con ellos, y esto y el otro. Entonces, son sus ídolos, porque usted sabe por qué hay gente, mis hermanos, que está pegada hasta que la gente sepan que están cometiendo pecado, porque esperan algo de aquella persona. Entonces, mis hermanos, eso no debe de ser así. O le somos fieles a Dios y usted quiere que la fidelidad entre a su casa, porque no podemos esperar que algo, mis hermanos, suceda si yo primero no lo hago. Imagínense si yo en mi vida, mis hermanos, cuando yo empecé, yo hubiese dicho, no, pues solo cuando tenga tiempo yo voy a estar en la casa de Dios, cuando yo tenga tiempo voy a servirle a Dios. Mis hermanos, yo a veces tenía que decir a invitaciones, ¿verdad? Que
que por costumbre ya las teníamos, de ir a ciertos lugares con toda mi familia. Yo empecé a decir, no, ya no, no, no puedo. No puedo, no puedo, yo tengo que servir, yo tengo que estar en la iglesia. Y no crea usted que me quedaba, mis hermanos, con mi corazón, ay, dolido, ay, Dios mío, no, mis hermanos, yo siempre decía, en la casa del Señor, yo ahora lo tengo todo. ¿Qué me saqué yo de andar con mis familiares a ver si ellos pudieron arreglar mis asuntos? ¿Verdad? Sino que mis hermanos, solamente mi Señor, mi Padre Celestial, es el que, mis hermanos, suplió todas mis necesidades. Y yo glorifico hoy el nombre de Dios y agradezco a Dios que Dios me haya dado ese entendimiento, mis hermanos, ese discernimiento que tomaba la mejor parte, estar a los pies de mi Señor. Y créame, recibí burlas, recibí, mis hermanos, tantas cosas, porque incluso propuestas verdad, de supuestamente, mira la situación en la que vivís ahorita, puedes para tener una mejor vida, puedes esto, lo otro, aquí, allá, y verdad, no le voy a entrar en detalles, pero yo quiero que usted entienda que a veces hay cosas, mis hermanos, que a veces la gente idolatra tanto, a veces hay gente que mire que no le importa, sí, si va a hacerle bien a sus hijos, le va a hacer mal. No, 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 porque mi meta es alcanzar esto, alcanzar el otro. Ese es idolatrar aquello, porque ahí está su tesoro, ahí donde está su corazón, donde usted tiene su confianza. Yo quiero que usted entienda eso. Esa es idolatría, donde está su confianza. ¿En qué confía usted? ¿Confía en Dios o en quién confía? Y luego después enojado, y luego después usted, con altivez delante de Dios, también, mis hermanos, envidioso, porque el otro puede, porque el otro tiene, porque el otro ha alcanzado aquí. Pero mi hermano, yo le quiero decir algo, Dios es el que ve la intención del corazón, por eso el Señor ve eso, y por eso hay gente que tiene peticiones delante de Dios y no la recibe a veces, como le digo, ay, sí, ya medio me duele por ahí algo, no sé qué me agarró en el estómago, ahí rápido empiezan, ay, sí, qué vergüenza que uno allá en la iglesia. Mira, esta de lo que le estoy hablando, porque quiero llegar a usted, mi hermano, de que usted llega, cuando usted va a la casa de Dios, sea la enfermedad que usted lleva, si usted se propone y usted dice, yo voy a ir a buscar a mi Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señoras, a darle su lugar como Él merece. Mi hermano, ¿cómo? Imagínese, usted va a llegar a un lugar donde usted se va a empezar a sentir mal. Eso es en la mente, es mental. ¿Por qué? Porque yo estoy enojado con Dios, porque Dios no me ha dado mis caprichos, no me ha dado mis deseos carnales. Y por eso yo me rehúso y entonces tomo como cualquier pretexto y supuestamente tengo un pretexto para no asistir a su casa, para no servirle, para no buscarlo. Pero no vaya a ser, mis hermanos, mire, para el trabajo, yo tomo lo que sea, pero no puedo faltar porque si no me van a sacar, porque cuánto yo falto y entonces me van a sacar. Entonces, a la casa de Dios, si hagamos lo que queramos, mis hermanos, hagamos como nosotros queremos y cualquier cosa se nos atraviesa. Sí, pero ahí venimos después, ¿verdad? Pidiéndole perdón a Dios, ¿para qué? Si lo vamos a volver a cometer, mis hermanos. Entonces, yo le digo algo, ese es ser uno idólatra, porque idólatra de la casa, idólatra de su cama, idolatría, mis hermanos, así como hoy en día hay gente, mis hermanos, que idolatra más su teléfono. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es una necesidad, no puede estar sin el teléfono. Ay, Dios mío, si lo dejo, regresa la persona porque lo tengo que tener. A veces no es tanto, ay, porque tengo que recibir una llamada muy importante o me van a mandar algo. Qué bueno si por eso es. O sea, no me estoy yendo a los extremos. Pero, mis hermanos, a veces solo es porque ya está acostumbrado a pasar solo, mis hermanos, metido en eso. Entonces, usted le da más tiempo a eso que darle tiempo a Dios. Para el Señor no hay tiempo. Entonces, ¿no será eso idolatría? ¿A quién le dedica usted más tiempo? ¿Le dedica más tiempo usted a, verdad, a estar pensando más en las, orando más por sus hijos y sus hijos y sus hijos y todo el día sus oraciones para sus hijos y Señor y que aquí, que allá mis hijos y aquí mis hermanos o esto o el otro o la situación que usted esté viviendo, mis hermanos, y en vez de haber alabanza, adoración al Señor? Entonces, todo eso, mis hermanos, yo quiero hoy que usted derribe y bote esa idolatría, porque ese es un pecado, mis hermanos, que nosotros tenemos que huir de él. Hoy en día estamos siendo tan bombardeados por tantas cosas que nos quitan, mis hermanos,
podríamos decir, ¿verdad? La mirada de nuestro Señor, pero ahí estamos en la iglesia, somos siervos de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué clase de siervos? ¿Estaremos nosotros, mis hermanos, peleando la buena batalla de la fe? No, mis hermanos, pelear la batalla de la fe no solo es cuando usted llega y hace su tiempo de oración. Pelear es, mis hermanos, la batalla es cuando usted va dejando todo aquello que usted sabe que a mucha gente en el mundo entero le está haciendo daño. La tecnología, mis hermanos, está haciendo daño y hay gente que solo en eso pasa. No puede estar ya, mis hermanos, sin no andar con esa cosa en la mano, viendo, mis hermanos, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y es saqueo. Pero para el Señor, un su poquito ahí nada más. Entonces, mis hermanos, que Dios tenga misericordia más de nosotros de la que ha tenido. Amén. Entonces, vamos ahora con otra cita bíblica. Ya sabemos, ¿verdad? Que es el primer pecado, que es la idolatría, ¿verdad? Entonces, también, mis hermanos, vamos a leer ahora en primera siempre aquí de Corintios, pero ahora vamos a leer en el 6:18 y vamos a ver el segundo pecado. El segundo pecado es la fornicación. Oiga bien, la fornicación va de la mano con la idolatría. ¿Por qué? Porque mis hermanos, fornicar no solo es sexualmente como nosotros lo sabemos. Fornicar también es cuando usted va tras otros dioses ajenos. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí también vamos ahora a ver lo que es la fornicación. Vamos a leer en Primera de Corintios 6 6 del 18 al 20. 6 del 18 al 20. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 18. Por eso les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete este pecado, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, que Dios le dio y que el Espíritu Santo lo habita? El cuerpo no es nuestro, porque Dios nos compró a gran precio. Dediquemos íntegramente el cuerpo y el espíritu a glorificar a Dios para que Él permanezca, pertenezca, para que a Él le pertenezca. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos está hablando. Por eso les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Jóvenes, el Señor le habla específicamente también, mis hermanos, a los jóvenes. Porque recuérdense que cuando ya hay una pareja y está casada y cometen, mis hermanos, también pecados sexuales, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ya eso se convierte en adulterio. Pero, mis hermanos, también el Señor aquí está hablando de la fornicación. Porque, mis hermanos, ¿cuánto joven hoy en día? A veces mis hermanos andan cometiendo errores por no pedir la guianza de Dios. Por eso, mire, es tan importante, mis hermanos, que cuando son jóvenes, mis hermanos, porque mire, si la joven o el jovencito busca algo, si ellos son cristianos, son servidores de Dios y encuentran algo en la calle, que mis hermanos que no están buscando a Dios están en yugo desigual. ¿Por qué el Señor no permite esto? Porque van a haber problemas. Tarde o temprano el Señor sabe, mis hermanos, que una persona que no está buscando específicamente, mis hermanos, de Dios, esa persona, mis hermanos, no va a tener pensamientos buenos como los de la palabra de Dios, porque en el mundo la gente, mis hermanos, a lo malo le llama bueno. La gente no tiene entendimiento ni conocimiento de lo que están cometiendo, mis hermanos, cuando hay ya relación, mis hermanos, entre dos personas. ¿Qué es lo que sucede? Sea una vez o sea las veces que quiera tener, mis hermanos, se hacen una sola carne. Las maldiciones de una persona como de la otra se les van a pasar.
Y mis hermanos, a veces hay gente que no tiene vicios y va a terminar vicioso. Hay gente, mis hermanos, que a veces se acerca a una persona que quizá es de iglesia y a veces, mis hermanos, solo para burlarse, y mis hermanos, a veces también solo para hacerle caer, y mis hermanos deja, y como aquella persona, mis hermanos, ya cayó en pecado, se va a volver una sola carne y aquella persona va a empezar a pensar como piensa la otra. Entonces, por eso, ¿por qué cree usted que Dios en su palabra, eso, mis hermanos, Él no lo permite? Y hay gente, mis hermanos, en la misma iglesia que hace eso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que ese es otro pecado que al cual nosotros tenemos que huirle, porque son cosas ocultas, sucias, impuras, que a veces se hacen y nadie se entera. Pero mis hermanos, a veces por la gente empieza a tener cambios en su vida, empieza a padecer de cosas que no tenía que padecer, ¿me entiende? Porque cuando uno llega, mis hermanos, el Señor tiene misericordia y compasión de uno y el Señor lo limpia. Y luego uno, mis hermanos, por su necedad, después se convierte. O la persona, mis hermanos, a veces han habido matrimonios que a veces hasta la gente, mis hermanos, se convierte, dice que se convierte entre comillas a Dios solo para, mis hermanos, querer alcanzar aquello, y después dice, después yo voy a hacer lo que quiera, porque mis hermanos hasta conocen de la Biblia, dice la mujer se tiene que sujetar al varón. Entonces, mis hermanos, hacer cosas ilícitas también, mis hermanos, dentro del matrimonio, porque no hay temor de Dios. Entonces, mis hermanos, mire cómo empieza la fornicación. Entonces, lo mismo, como le digo, ¿verdad? Cuando nosotros andamos con amistades que no son, mis hermanos, gente que están en el mismo sentir de nosotros. Cuando tenemos, mis hermanos, hay jóvenes que a veces dicen, así es como voy a llegar, dice, a los jóvenes perdidos, y mis hermanas, y nunca les hablan de Dios. Aparte es que usted llegue a los jóvenes perdidos, pero cuando usted llegue en un momento de necesidad y les ayude, pero no que ande, mis hermanos, perdón la expresión, revuelto con ellos. Mis hermanas, si vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, entonces, mis hermanos, a usted le encanta andar donde hay malas palabras, donde hay cosas obscenas, cosas en doble sentido, ¿verdad? Así le gusta, pero con los hermanos de la iglesia ni les hablo, ni quiero juntarme, ni nunca mis hermanos tienen ningún contacto, pero ahí estoy en la iglesia. Mis hermanos, ¿cómo va a ser eso? Y se me entiende cómo Dios va a ver eso bien, o cómo vamos a ver bien eso delante de los ojos de nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque mire lo que dice aquí. Por eso les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete este pecado, peca contra su propio cuerpo, o sea, contra uno mismo, mis hermanos. Entonces, le voy a decir algo. Por eso las jovencitas, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. A usted le atrae un mundano, es porque usted está lleno de pecado, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, le atrae a una persona que usted ve que es recatada, que es una persona, mis hermanos, que tiene principios morales, que son, mis hermanos, todo eso. Entonces, usted, ¿qué es lo que usted está viendo? ¿Verdad? Usted ya está viendo con los ojos de Dios, usted ya está sintiendo conforme al corazón de Dios, ¿me entiende? Entonces, mis hermanos, por eso el Señor nos manda a que nosotros tenemos que cumplir las ordenanzas de la iglesia, porque mis hermanos, a mí que no me venga diciendo nadie nada, que mis hermanos media vez no haya temor de Dios, es lo primero, mis hermanos, que a veces los jóvenes piensan es en hacer cosas que más al rato, mis hermanos, les van a perjudicar. Por eso hay tanto joven, tanta jovencita, cuanto varón, mujer, que les perjudica después, mis hermanos, fueron nada más probatoria para a otras personas, ¿verdad? Probando que si se querían o esto, o que si, ¿cómo se llama? Que si eran compatibles, y después, mis hermanos, al final, como no estaban seguros, sino que simplemente, mis hermanos, el diablo solo quería llevar a hacer lo que él quería, contaminación. Después, mis hermanos, estas personas se casan con otras personas y no se dan cuenta que llevan esa contaminación, porque nunca, mis hermanos, se dan a la tarea de, mis hermanos, confesar sus pecados, y nunca hay una limpieza, nunca hay un confesar y a un arrepentimiento, y mis hermanos, y a cambiar de mente, porque Dios puede limpiar a la persona, pero lastimosamente las personas a veces, mis hermanos, todo eso lo miran así
como cualquier cosa, y por eso, mis hermanos, hay tanto problema hoy en día en los matrimonios, porque lastimosamente, mis hermanos, llegamos de esa manera, de una manera, mis hermanos, que no desagradable delante de Dios. Y por eso, mis hermanos, las consecuencias. Y después, ¿qué será? ¿Por qué todo esto? Entonces, por eso el Señor nos advierte. Y también, mis hermanos, lamentablemente dice que con el cuerpo, dice que es con su propio cuerpo uno peca. ¿Por qué? Porque por eso vienen las enfermedades, ¿verdad? Enfermedades que usted puede desarrollar, que puede ser todas las enfermedades existentes en la vida, que la otra persona haya venido a su vida por alguna maldición. Mis hermanos, herencias de gente, mis hermanos a veces también con doble ánimo, gente loca, gente esquizofrénica, gente, mis hermanos, que a veces también, como le dijera, que son gente que traen maldiciones de esterilidad, gente, mis hermanos, porque la idolatría, le quiero decir que trae esterilidad. Entonces, a veces, mis hermanos, por eso hay gente que es estéril físicamente y también, mis hermanos, estéril espiritualmente. No hay crecimiento y a veces echándole la culpa a, a otras personas que por eso no se levantó. No, mis hermanos, cuando Dios da algo, aunque a quien se oponga, a quien se quiera oponer, aquello sucede cuando nosotros hacemos bien las cosas delante de nuestro Señor. Amén. Porque el Señor, mis hermanos, Él no miente ni se arrepiente. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con este otro pecado que es la fornicación, porque de ahí se derivan, mis hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Que pueden venir a nuestra vida, enfermedades, malos hábitos, malas conductas. Mis hermanos, incluso como le digo, hasta en el servicio, la gente se puede volver igual que la otra persona, entonces tenemos que tener mucho cuidado. De igual manera, yo siempre aconsejo, mis hermanos, que cuando una pareja, mis hermanos, en la iglesia ya decidió, ¿verdad? El dar el paso del noviazgo, mis hermanos, el noviazgo no tiene que ser tan largo, porque nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que el enemigo anda viendo de qué manera, mis hermanos, él trabaja. No puede ser, ¿sabe por qué? Porque, mis hermanos, donde hay esos lapsos de tiempo, ni tampoco, mis hermanos, andar sabiendo que si vienen de generaciones de gente, mis hermanos, que hay mucho adulterio, hubo mucha fornicación, tienen que guardarse, tienen que cuidarse para el Señor y no andar solos por ahí, por cualquier lado, mis hermanos, donde nadie los mire, donde nadie sepa, porque como le digo, mis hermanos, así como el Señor nos decía a través, nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Para los que oyeron el tema de que di en la mañana de la vida de Job, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor le decía, tú vas a contender conmigo, tú me vas a decir cómo hacer las cosas, entonces sálvate, como diciéndote, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces nosotros, aunque son cosas que mis hermanos, nosotros no podemos, usted no puede venir sin la ayuda de Dios y decirle a alguien, yo hoy te libero de todo eso que tú estabas atado a todas esas maldiciones. ¿Cómo vamos a tener otros poder, mis hermanos, entre las potestades de venirle a decir a alguien, ahora vengo cortando esos cordones umbilicales, ahora esa esterilidad que estaba en ti, esa enfermedad hoy se va, hoy se quita, mis hermanos? Nadie, mire, a veces por eso ha oído usted a los médicos cuando dicen, aquí solo un milagro, dice, puede salvar a esta persona, ya hicimos todo lo que pudimos, dice, solo un milagro. ¿Por qué? Porque están diciendo solamente Dios, ¿verdad? Ellos no mencionan a Dios, pero ¿quién es el que hace los milagros? Los hace nuestro Señor, ¿ven? Él es el único, mis hermanos, que puede liberarnos, salvarnos. Por eso mucha gente, como le digo, tantos problemas, mis hermanos, conductas que hoy tienen nuestros hijos, mis hermanos, cosas que ocurren, mire, mis hermanos, como está hoy el mundo, matándose unos con otros, tal vez mis hermanos, pero si yo conocía a don fulano, doña fulana, no era así, acá y allá, mis hermanos, es como los hombres. Imagínese usted cuando, ¿verdad? Las mujeres están casados y van, mis hermanos, y tienen relación con otra persona, ¿qué cree usted que es lo que llegan a hacer?
¿verdad? Mis hermanos, a llenarse de maldiciones, mis hermanos. Y sabe que es lo más triste, que después engendran hijos y esas maldiciones, esas genéticas ya se la pasaron también a los hijos. Entonces, mis hermanos, es una cadena. Pero poderoso es el Señor. Yo le estoy hablando de todo esto. Usted sucedió esto en su vida, pasó esto en su vida. Tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, y convertirnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se va usted a convertir a la palabra de Dios cuando usted se arrepiente? Usted le diga al Señor: me arrepiento, Señor, de haber hecho todas esas cosas, Padre. Y dígale: Señor, y yo me sentía, Señor, tan complacido con todo el pecadazo que andaba cometiendo. Señor, perdóname, porque un día sentí aquello tan, porque hay hombres, ¿verdad?, que así dicen, o mujeres. Dice, es que sabemos que el pecado es malo, pero es tan bueno, dicen, porque qué bonito el volver a revivir aquello de andar uno teniendo citas y que escondiéndose. Hay gente que así habla, mis hermanos. Qué triste, qué triste. Y le pedimos a Dios perdón por todos esos hogares desarmados, acabados, mis hermanos, que a veces los hijos y las hijas ahí bonita, la familia, mis hermanos, en un tiempo y al tiempo, mis hermanos, ahí están saliendo a la luz todos esos pecados, porque los hijos y las hijas repitiéndolos, mis hermanos, o a veces las pobres hijas, mis hermanos, pagando lo que los hombres o las mujeres hicieron, mis hermanos, que se burlaron, también se burlan de ellas, mis hermanos. Es una cadena de maldiciones que la gente a veces no sabe, mis hermanos, de lo que se ha involucrado. O hay hombres que a veces piensan, dice, pero yo todo le doy a mi esposa, todo le he dado, nunca le he negado. Mis hermanos, ¿y qué? Lo que deberían, mis hermanos, de buscar es la santidad, para que un día puedan ver, mis hermanos, a nuestro Señor, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Entonces, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque hay solución. Dios nos está diciendo hoy: ustedes se arrepienten, ustedes se liberan hoy. Yo los voy a ayudar, yo los voy a bendecir, porque aquí, mis hermanos, nos está diciendo la palabra de Dios que a veces el mismo pueblo de Dios es el que está así, en ese solo revoltijo, no queriendo obedecer. Obedecen a medias, haciendo las cosas, mis hermanos, en el Señor. No pueden entender, no pueden comprender, su entendimiento no puede llegar, porque todavía, mis hermanos, están enraizados en el pecado. Por eso no lo pueden ver. Por eso hoy el Señor nos está hablando. Usted no lo podía ver, usted no se podía dar cuenta de lo que ahora está viviendo usted quizá en este momento en su familia. Pues entonces ahora el Señor le está hablando claramente de lo que nosotros no tenemos que hacer. Amén. Y mire lo que dice, vamos a leer también en Proverbios 27:12. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27:12. Dice: el hombre sensato se anticipa a los problemas y se prepara para enfrentarles. El simple no prevé y sufre las consecuencias. Entonces, dice que el sabio ve el mal, ¿y qué? Y se aparta. Aquí dice: el hombre sensato se anticipa a los problemas. O sea, Dios aquí le está hablando a usted la clase de problemas que pueden venir. Dios le está anticipando, le está diciendo: si eres sabio, mira el mal desde ya y apártate. Amén. Entonces dice aquí: y se prepara para enfrentarles. El simple no prevé y sufre las consecuencias. O sea, un simple es aquella persona que no tiene entendimiento, pero usted sí tiene entendimiento. Tenemos entendimiento, mis hermanos, y nos retractamos de todas las cosas impuras, mis hermanos, que quizá usted tal vez directamente no las hizo, pero las hizo su pareja. Es como que usted las hubiese hecho. Y ya deje de estar criticando y señalando, sino que lo que tiene que hacer, póngase a la brecha y usted va a ver la recompensa más grande que va a tener de parte de Dios, ¿verdad? Porque usted lo está haciendo por sus generaciones, para que sus generaciones sean limpias y puras, mis hermanos, que eso sea lo único que usted, ¿verdad? Usted le entregue a Dios, porque recuérdese que todo lo que nos sucedió, todo lo que nos pasó, es porque lo atrajimos, porque eso fue lo que escogimos y eso fue lo que quisimos. Entonces ahora no culpe usted a nadie, sino que prepárese. Por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, dice que uno, mis hermanos, se prepara y enfrenta las situaciones. Amén. Las está viviendo, las está pasando o le han pasado, enfréntelas. Y porque dice que el simple no prevé
y después va a sufrir las consecuencias. Pero nosotros no somos simples, nosotros no somos hijos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el dueño de la inteligencia. Nosotros somos inteligentes, somos sabios, somos entendidos, porque Dios nos ha dotado de todo eso, mis hermanos. Dios es tan especial y fiel, lo único que quiere es que nosotros nos apartemos del mal, que nosotros salgamos huyendo, mis hermanos, de todos estos pecados. Amén. Y vamos al último pecado. Mis hermanos, también todavía me faltan 2 citas bíblicas antes de pasar al tercer pecado. Vamos a leer Filipenses 4:8. Vamos a leer Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Mire lo que dice. Dice, y ahora, hermanos, antes de terminar, dice esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Sigan poniendo en práctica lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí. Y en Dios del Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo vamos a tener nosotros una vida de paz? Pero ¿cuándo dice? Cuando nosotros, mis hermanos, dice, antes de terminar, dice esta carta, deseo decirles algo más. Céntrense ustedes en pensamientos. ¿Cómo tenemos que centrarnos? En pensamientos que es lo verdadero, que es lo noble, que es lo justo. Pensemos en lo que es puro, amable, honrable y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Entonces, en mí va a haber felicidad, va a haber paz, va a haber toda clase de alegría, gozo, bendición, todo. Cuando yo procure centrarme en pensamientos buenos, limpios, puros delante de Dios. Mis hermanos, nosotros somos más que vencedores. Usted tiene que vencer. Tiene que vencer todos esos horribles pensamientos que vienen. Si tiene que alejarse de la televisión, deja sus películas malvadas, sucias, chucas que usted ve. Perdone la expresión, pero necesito hablar en el idioma que a veces necesitamos hablar. En esas películas sucias, donde está camuflajeado ahí el adulterio, la fornicación, y a usted le atrae, a usted le gusta. En las redes viendo cosas que sucedió, que le pasó, que no sé qué, pero solo cosas, mis hermanos, que a usted lo van a llevar a tener pensamientos sucios, inmundos. Recuérdese que lo que entra por sus oídos, mis hermanos, de sus ojos, ahí va a quedar en el inconsciente, y cuando usted sienta, lo va a traer, mis hermanos, todo aquello que usted lo llevó a su subconsciente, mis hermanos, va a llegar un momento donde usted lo va a sacar y usted lo va a hacer, porque su mismo cerebro le va a indicar qué hacer. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado. El enemigo anda sutilmente viendo cómo atrapar, mis hermanos, y sabe quiénes son los que atrapa a la gente que él, mis hermanos, considera que van a ser grandes siervos. Aquella gente, mis hermanos, tan inteligente, a esos son los que anda atrapando, para que lleguemos y seamos, como dice la palabra de Dios, como aquellos simples, que no entendemos, que no comprendemos, moviéndose el pecado, todo en nuestras casas y nosotros, mis hermanos, sin darnos cuenta. Gálatas 5:16, y aquí vamos a ir ya terminando. Dice en Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo
se impone, es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer la ley. Entonces, mis hermanos, recuérdense que dice que estas son dos fuerzas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, recuérdese que usted siempre ha escuchado que Él es un caballero. Él no entra a donde usted no lo deja entrar. Y Él no va a entrar donde hay cosas impuras y sucias. Y hay gente que a veces dice, ¿verdad? Fue un mover del Espíritu Santo y mis hermanos, pero Él no puede entrar donde mis hermanos, nosotros primero no le pedimos la guianza a nuestro Señor. ¿Usted le pide la guianza a Dios para todo o solo en las cosas que a usted le conviene? Para todo le tenemos que pedir la guianza a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor, Él nos concede siempre los anhelos de nuestro corazón. Amén. Pero siempre y cuando sea para edificación y para bendición. Por eso, si a usted le han dicho que el Señor conceda todos los anhelos de tu corazón, mis hermanos, primero dígale al Señor cuando le den una palabra así, no diga amén, amén. Lo que sea para edificación y para bendición, Señor. Porque mis hermanos, no podemos andar por ahí, solo mis hermanos creyendo que todo viene de parte de Dios cuando ni siquiera le hemos preguntado a Dios si aquello es de parte de Él. Amén. Ahora sí entramos al tercer pecado que también tenemos que huir, mis hermanos, que son las pasiones. No sé por qué vive usted apasionado. Ahora usted va a entender qué es cuando usted se apasiona por algo, mis hermanos, porque a veces la gente vive con una obsesión. Se obsesiona por llegar aquí, por llegar allá, por tener eso, por tener el otro. Usted está apasionado y usted no está viendo si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, sino que solo quiere llegar a obtener lo que quiere. Entonces, huigamos de todo eso si usted tiene ese espíritu. Amén. Dígale, espíritu inmundo, te vas a ir de mí, porque yo estoy bajo la voluntad del Altísimo, del Santísimo, del Gran Yo Soy. Él es el que gobierna mi vida, Él es el que gobierna mi casa, el que gobierna a la vida de mi familia, de mis hijos, todos los que usted quiera ponerle, póngales el gobierno de Dios y Dios nos va a guiar al camino, a la verdad y a la vida. Amén. Vamos a leer segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles y apártate a lo que provoque en ti el deseo de hacer. Y dice, apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Ten fe y amor y disfruta el compañerismo de los que aman al Señor y tienen corazones puros. Repito, no te metas en discusiones tontas, pues sabes bien que engendran riñas. Entonces, vamos a detenernos aquí un momentito, porque quiero que entendamos bien esto. Aquí el Señor nos sigue hablando y le sigue hablando a todos los jovencitos, nos sigue hablando a los papás para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad. Y la verdad a ellos les hace libres para seguir a nuestro Señor. Dice, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos, lo que yo le hablaba. Lo que es lo que a usted le dedica más el tiempo. ¿Qué es lo que a usted le apasiona? La televisión, las redes, mis hermanos, el estar chateando, yo no sé qué es lo que a usted le apasiona, qué es lo que usted, mi hermano, le da más tiempo. Solo analice. Entonces dice, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos, porque todo eso, cuando según lo que usted mira, eso es lo que usted le van a venir, cosas buenas o cosas malas. En las mentes juveniles dice, y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. O sea, ¿a qué me tengo que yo apegar? A las cosas buenas. A eso me tengo que apegar yo. ¿Cuál es la cosa buena para nosotros? Lo bueno, la palabra de Dios. Amén. Entonces dice aquí,
ten fe y amor y disfruta el compañerismo de los que aman al Señor y tienen corazones puros. ¿De quién tiene que usted tener compañerismo? De la gente que tiene corazones puros y también, mis hermanos, que aman al Señor. ¿Y cuántos, mis hermanos de la juventud que están en la iglesia hasta sirviéndole a Dios? Amigos. No, las gente de la iglesia no. Porque ¿sabe por qué no quieren tener amistad con los de la iglesia? Porque les van a saber en sus cosas que andan. Pero, ¿por qué le atraen los del mundo? En algo le ha de atraer. ¿Por qué le gusta estar? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Repito, no te dice, ten fe y amor y disfruta el compañerismo de los que aman al Señor y tienen corazones puros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos habla así? Porque el Señor sabe que somos fáciles, mis hermanos, de caer en las trampas del diablo. Nosotros nos tenemos que estar cuidando día con día. Por eso dijo el Señor, el que se queda firme, cuide de no caer. Oiga bien, el que no conoce al diablo se deja enredar por él. Y mis hermanos, no atiende a lo que Dios le dice. Creen que pueden. Y yo estoy firme. Y yo estoy esto. Yo estoy el otro. Mis hermanos, papás, mamás, tengan mucho cuidado. ¿Quiénes son las amistades de Dios? ¿Con quiénes? Ay, sí, es que fulano es conmigo, bien especial. Ay, pero con los de la iglesia, sí. Ahí mis hermanos peleándose unos entre otros, haciendo daño. Pero, ay, y todo le hayan peros y peros y peros a todo. Pero mis hermanos, los de afuera son bien especiales. Mucho cuidado. No te metas en discusiones tontas, pues sabes bien que engendran riñas. Al siervo, dice, del Señor no le conviene reñir, sino ser amable, paciente, maestro de los que andan en error. Con mansedumbre trata de corregir a los que están confundidos, pero si les hablas con dulzura y cortesía, es posible que con la ayuda de Dios abandonen las ideas erradas y crean la verdad. De esta manera, volviendo en sí, si escapan de los lazos satánicos que los mantienen esclavizados al pecado. Entonces, mis hermanos, es lo que manda Dios, que nada más les hablemos. ¿Qué dice? Que nosotros vean que somos dulces, no que nos comportamos igual que ellos y que yo hablo igual que ellos. No, tiene que haber una diferencia entre nosotros, ser gente que dulce y con cortesía. O sea, ¿qué entiende usted por cortesía? Ser una persona cortés, no chabacana, no mis hermanos hablando como mundano, ni haciéndome a ellos, sí, porque si me hago a ellos les voy a hablar en su idioma para que un día entiendan. No, mis hermanos, cuando usted sienta, usted está peor que aquellas personas. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos se vuelvan a nosotros, no nosotros a ellos. Amén. Entonces, tenemos que ver las dos cosas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que confunde. No, vamos a tener comunicación con toda esta gente, pero usted tiene que ver si por qué solo aquello le atrae. Y mis hermanos, y a ver qué ha logrado usted, porque eso es lo que hay que ver. ¿Cuáles son sus logros? A ver a cuántos usted ha llevado a los pies del Señor, a cuántos usted les ha mostrado el gran poder de Dios. Mis hermanos, no nos estamos mintiendo a sí mismos. Amén. Si usted se recuerda, no lo vamos a leer, pero está en Génesis 39:12, si usted lo quiere anotar, ahí está. ¿Se recuerda cuando mis hermanos José tenía un llamado de parte de Dios? Mire, pues a pesar de que José había sido vendido por sus propios hermanos, sus hermanos no habían creído en la promesa que Dios le había dado. Sus hermanos le tuvieron envidia, sus hermanos lo vendieron, mis hermanos lo trataron mal, solo porque hubo alguien ahí que Judá fue el que se opuso, no los mataron, sino que mis hermanos lo vendieron. Entonces, mis hermanos, él tuvo que pasar muchas situaciones, pero más sus hermanos no sabían, ¿verdad? Que cuando hay promesa de parte de Dios y la persona se mantiene firme, mi hermano, en sus cimientos, aquella persona llega, mis hermanos, a ver cumplimiento de la palabra de Dios. Y en José, mis hermanos, hubo cumplimiento de la palabra de Dios, pero ahí en Génesis 39:12, ahí habla, mis hermanos, donde él cuando aquella mujer que era la esposa de Potifar, que fue el que mis hermanos, el que a él, ¿verdad? Lo llevó a que él fuera como el jefe, ¿verdad? Ahí en su casa
y mis hermanos, él ¿cómo le dijera? Le tuvo confianza, ¿verdad? Porque vio en él el potencial, porque también vio en él potencial y por eso le tuvo confianza de dejarle todo en sus manos. Pero mis hermanos, ahí estaba el diablo, ¿verdad? Trabajando. ¿Y quién cree usted que llegó a querer, mis hermanos, que tuviera que ver con él, ¿verdad? Fue la esposa de Potifar y entonces ella pensó que porque ella era la esposa del mero mero, ¿verdad? La persona tendría que hacer lo que ella quisiera, pero sabe que José, mis hermanos, se dijo a sí mismo, tuvo dominio propio y dijo, no importa que esto lo pierda, pero yo sé que su pensamiento, él estaba en Dios, él no ofender a Dios, él, mis hermanos, no cedió a los deseos carnales de aquella mujer, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, él dice que salió huyendo. Por eso, mis hermanos, tenemos que huir nosotros de todos esos deseos carnales, que usted sepa quién es el que está operando ahí cuando lo quiera llevar a usted a hacer cosas que usted va a ofender a Dios, que usted sabe que no son buenas delante de Dios y usted tiene que decirles adiós, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, nosotros tenemos que saber que las pasiones gobiernan a la gente, porque llega un momento, mis hermanos, que la gente ya no puede salir de aquello. Amén. Porque media vez hay una contaminación, la gente se hace parte de aquel pecado y ya no puede salir. Amén. Entonces, mire aquí, leemos la última cita que está en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:11. Amados hermanos, en este mundo no son ustedes más que extranjeros y peregrinos. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuiden cómo viven entre los que no conocen a Dios, porque así aunque recelen de ustedes y los critiquen, el día en que Cristo venga, alabarán a Dios por sus buenas obras. Por amor a Dios, obedezcan a las autoridades, al rey porque él es jefe de Estado y a sus funcionarios porque él los tiene para castigar a los malhechores y honrar a las personas de bien. Dios quiere que lleven ustedes una vida tan limpia que acalle, dice, las murmuraciones de los insensatos que critican el evangelio sin saber el inmenso bien que éste puede traerles. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra y dice, hermanos, en este mundo no son ustedes más que extranjeros y peregrinos, o sea que estamos de pasada. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuiden cómo viven entre los que no conocen a Dios, porque así, aunque se recelen, dice, de ustedes y los critiquen el día en que Cristo venga, alabarán a Dios por sus buenas obras. Entonces, mis hermanos, no importa que a usted le digan que usted es de otro planeta, que usted está fuera de no sé qué, que mis hermanos, que ustedes son aquí, que ustedes son allá, no importa, no importa, no importa. Mis hermanos, se vienen aún más días malos. No vivamos, mis hermanos, como nosotros queramos, sino que como Dios quiere que vivamos en una vida llena de paz, de alegría, de gozo, dice su palabra, ¿verdad? Porque miren, mis hermanos, no hay cosa más linda que uno ya no lleve cargas por su propia vida, por la vida de su familia, que uno esté tranquilo, que todos están caminando en pos de Dios, sino que las cargas a veces, mis hermanos, de un hijo, de un siervo de Dios, son por las demás personas. Pero por eso dijo el Señor, mi carga es ligera. O sea, mis hermanos, es algo que sabemos que Él es el que tiene el poder. En nosotros solo, mis hermanos, a veces quizá en nuestro dolor sea por las almas perdidas, por las situaciones, ¿verdad?, que están viviendo, que están pasando. Pero mis hermanos, eso no nos tiene que a nosotros afectar así, digamos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en nuestra vida, porque son cosas que sabemos que tienen solución, que Dios las va a arreglar. Pero triste es cuando llevamos carga por nuestros caprichos. Ahí sí puede, mis hermanos, nosotros hacemos daño a nuestra propia vida, ¿verdad? Y a la vida de nuestra familia.
Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos al Todopoderoso, al Santo, al bendito de Israel, que Él haga cosas grandes y maravillosas esta noche en su vida, que el Señor se manifieste a su vida, que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que le pedimos al Dios Todopoderoso que Él nos siga dando esa sabiduría que solo viene de lo alto, mis hermanos, para poder manejar todas estas situaciones que a veces vienen a veces a nuestra vida, pero nosotros somos más que vencedores y más que victoriosos. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la paz del Todopoderoso lo ministre y lo gobierne. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos por este canal de YouTube. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ahí estamos orando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Y les estamos enviando la palabra para que la palabra, ¿verdad? Sea la que por la palabra usted sea limpio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos, mis hermanos, y recuérdense que tenemos una cita con el amado, que es el día viernes nuevamente, empezando nuestra transmisión a las 11:15, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ser usted parte de este canal. Bendiciones, mis hermanos.